La práctica de vivir conscientemente. Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo aparece la idea de que la mayoría de los seres humanos recorren su vida como sonámbulos, que vivimos en una sociedad que nos manipula día tras día, que nos dice cómo tenemos que pensar y actuar, que nos somete a su voluntad y no nos permite ser nosotros mismos, hasta que finalmente rompemos nuestras cadenas, nos rebelamos contra todo y descubrimos otra forma de vivir la vida. Y no hace falta amputarse a una secta o mudarse a las montañas para conseguir la iluminación máxima del ser humano. Todo esto se traduce en el despertar de la conciencia. La conciencia es nuestro instrumento de supervivencia básico. Es la capacidad de reconocer el entorno en el cual vivimos y orientar nuestras acciones en coherencia, o no. Según el diseño de nuestra naturaleza humana, tenemos la opción de buscar la conciencia o no hacerlo, de buscar la verdad o no hacerlo, o evitarlo activamente, la de enfocar nuestra mente o no hacerlo. Vamos a imaginar que nuestra mente es esta linterna. Podemos elegir dónde poner el foco de atención, de hacerlo más grande o más pequeño. Y si queremos, podemos apagarlo. Esta capacidad de dirigirnos por nosotros mismos puede ser nuestra bendición y en ocasiones nuestra carga. Si traicionamos constantemente nuestra mente, nuestra autoestima se resentirá. Si no vivimos de manera consciente, tendremos un mermado sentido de eficacia personal y respeto a uno mismo. No podemos sentirnos competentes y valiosos si conducimos nuestra vida en un estado de confusión mental. La forma más simple de traición hacia nosotros mismos es cerrar los ojos ante los problemas que nos encontramos a diario. Sé que no estoy trabajando lo mejor que sé, pero no quiero pensar sobre el particular. ¿Agravios legítimos? ¿Qué agravios legítimos? Mi esposa ha estado influida por esas insensatas liberadoras de la mujer. Esta es la razón por la que me da la lata. Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud. Pero, ¿qué quiere decir que bebo demasiado? Puedo dejar de beber cuando quiera. Sé que estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Pero, sé que soy un liante y miento sobre mis logros. Pero, mediante las miles de elecciones que realizamos entre pensar y no pensar, ser responsables hacia la realidad o ignorarla por completo, establecemos un sentido del tipo de persona que somos. La autoestima es la reputación que llegamos a tener para con nosotros mismos. Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer. Significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Así puedo reconocer que si he sido injusto y he dañado a ese amigo, por ejemplo, tengo que hacer las oportunas correcciones. Pero, sin embargo, si no deseo admitir el error y me doy largas afirmando que todavía estoy pensando acerca de la situación, posibles inconvenientes o posibles problemas. Obrar de manera consciente no significa estar siempre en el mismo estado mental, sino más bien estar en el estado adecuado a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy en una fiesta con unos amigos, no estoy en el mismo estado mental que, por ejemplo, cuando te encuentras en el lugar de trabajo. El contexto determina la idoneidad. Grabaros estas palabras a fuego. Algo que tampoco podemos evitar es ser responsables hacia la realidad. Los seres humanos tenemos dos realidades diferentes. Nuestra realidad interior, que está compuesta por necesidades, deseos y emociones, cada uno de nosotros tiene las suyas, y es un trabajo personal reconocer cuáles son, y la realidad exterior, la realidad que proyecta el mundo que nos rodea. Y hay que ser responsables hacia esa realidad. No es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe. Aquí no nos vale la frase de si no decido verlo o reconocerlo, no existe. Tampoco llegamos a creer que nuestros sentimientos son una guía infalible hacia la verdad. Imaginemos que yo deseo un coche con toda mi alma, pero necesito el dinero para pagar el alquiler. Mi deseo no vuelve a racionar la compra y transforma la realidad mágicamente. Esto tampoco quita el hecho de que podamos aprender de los sentimientos, o incluso nos indiquen hechos importantes, pero a esto hay que sumarle una reflexión y una comprobación de la realidad. Los aspectos concretos de vivir de manera consciente. En el libro aparecen 16, pero yo marcaré 4, simplemente.
Primero, percibir y enfrentar malos impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas o amenazantes. Nada es más natural que evitar lo que nos produce dolor o temor. Sin embargo, el temor y el dolor deben considerarse señales para no cerrar los ojos, sino para abrirlos aún más. Interesarse por conocer el mundo que nos rodea. A todos nosotros nos afecta el mundo en el que vivimos, más de lo que creemos, en diferentes planos, ya sea el físico, el social, el económico como el político. Y es nuestra responsabilidad conocer lo que está pasando allí fuera. Y si creer que eso no te influye y estás aislado del mundo, te equivocas un poquito. Todo ello acaba influyendo ya sea en tus libertades, tu salud o tus actitudes. No tiene nada que ver con los grados de inteligencia. Lo que tiene más importancia son nuestras intenciones y su expresión en nuestros actos. Traducido básicamente, no hace falta ser un filosófico, un matemático o un economista para entender cómo funciona lo que está pasando ahí fuera, sino simplemente tener un cierto grado de interés por conocer un poco la situación actual. No hace falta mucho más. Estar dispuesto a ver y a corregir los errores. Aquí se trata más de la lealtad que tenemos hacia la verdad, más que simplemente dedicarnos a darnos la razón. Todos cometemos errores. No tenemos que tener la idea de que estamos por encima del error. El encontrar humillante admitir un error es un signo seguro de una deficiente autoestima. Cuarto, ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las antiguas suposiciones. Para crecer como individuos, tenemos que permanecer con una mente abierta. No cerrarnos a conocimientos nuevos y creer que mantenemos la razón absoluta. Y esto no implica dejarse manipular, sino más bien poner en dudas tus conocimientos y estar abierto a modificaciones o a posibles correcciones. Algo parecido a cuestionar tus propias creencias a través de un ejercicio personal de razonamiento y nuevos puntos de vista. La conclusión de frases para facilitar el arte de vivir de manera consciente. La labor de completar frases es un instrumento engañosamente simple, pero extraordinariamente poderoso, para elevar la comprensión de uno mismo. La autoestima y la eficacia personal se basa en la premisa de que todos nosotros tenemos más conocimiento del que normalmente somos conscientes, más sabiduría de la que utilizamos, un mayor potencial del que mostramos en nuestro comportamiento. El completar frases es un instrumento para acceder y activar estos recursos ocultos. El ejercicio de completar frases puede utilizarse de muchas maneras. Aquí voy a describir una manera que considero especialmente eficaz. En esencia, este procedimiento consiste en escribir una frase incompleta, el principio de oración, y empezar a agregar diferentes terminaciones, con el único requisito de que cada final complete gramaticalmente la oración. Deseamos como mínimo 6 terminaciones. Debe trabajarse lo más rápidamente posible, sin pausas para pensar. Inventar si nos quedamos helados, sin preocuparnos de que si un final particular es verdadero, razonable o significativo. Cualquier terminación vale, lo único que hay que hacer es dejarlas fluir. Cuando se completan las frases de este modo, trabajamos con un cuaderno, una máquina de escribir o un ordenador. La labor de completar frases puede utilizarse para fines muy diferentes. En este libro examinaremos algunos de ellos. Por ahora centrémonos en esta cuestión. ¿Cómo podemos utilizar esta técnica para facilitar el proceso de aprender a vivir de manera consciente? Resumiendo, el libro nos ofrece 5 frases que tenemos que ir completando nosotros mismos. Dice que son entre 6 y 10 terminaciones diferentes. Tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible, es decir, sin pensar, no hay que darle vueltas. La primera frase, por ejemplo, será: vivir de manera consciente significa para mí. Entonces empieza a escribir las 6 terminaciones, lo más rápidamente posible, sin pensar, lo que se te venga a la mente. Yo lo he hecho durante una semana y lo tengo escrito en un cuaderno. Voy a compartir mis resultados y los posibles avances que se vayan mostrando. Vale, tenemos que escribir troncos de frases a las siguientes oraciones que él nos pone en el libro. Y no importa si lo que escribimos tiene sentido o no tiene sentido, es filosófico o no. Hay que escribir algo y de la forma más rápidamente posible, casi sin pensar, como por así decirlo. Entonces empezaremos con el ejercicio y el primer tronco de frase que tendremos es: vivir de manera consciente significa para mí.
Ahora me voy a callar un poco porque necesito concentración. Se supone que este ejercicio se hace sin pensar. Bueno, vamos a ver el resultado de la primera semana autocompletando las frases. A ver qué tengo escrito y a ver si... A ver qué tal. Vivir de manera consciente significa para mí. He puesto estar atento a las emociones de los demás, hablar con claridad en todo momento, asumir mis errores más lamentables, despertar mi mente ante la vida, poner prioridad a mi vida, no flaquear ante las dificultades. Eso es lo que he puesto. Si aporto un 5% más de conciencia a mis actividades de hoy. Saludaré a todo el mundo. Hablaré en un tono alto y claro. A veces sigo hablando muy bajo. Seré respetuoso en todo momento. Me preocuparé de los demás. Organizaré mejor mis labores. Seré profesional en todo momento. ¿Qué más tengo? Si presto más atención hoy a mi manera de relacionarme con las personas, tendré en cuenta... ¿Esto es lo que antes, no? No. Tendré en cuenta sus sentimientos. Me aseguraré que se entienda mi mensaje. Buscaré soluciones, no críticas. Seré caluroso en mis halagos y sincero en mi aprobación. Seré más honesto en mi forma de hablar. No dejaré a media las cosas. No dejaré a media las cosas. Si aporto un 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes. De momento, les mostraré más aprecio. Buscaré tiempo para ellos. Seguiré mis planes que disfrutamos todos. Sugeriré más planes que disfrutaremos todos. La manera en la que puedo. No sé qué he puesto. Buscaré cómo hacerlos sentir mejor. Me preocuparé por lo que más les importa. Si aporto un 5% más de conciencia a mi crecimiento profesional, necesito un horario específico de trabajo. Saber distinguir mis prioridades, aprender a distinguir mi energía, emplear mejor mi tiempo. Cada hora es una joya, siempre puedo aprender algo más. Y así durante una semana. Vamos a hacer aleatoriamente qué más he escrito por aquí. A ver. Vivir de manera consciente significa para mí responsabilizarme de mis actos, aprender de mis errores, no tener miedo a mi energía, planear horarios a mi medida, atender a mis seres queridos, aprender a escuchar. Si aporto un 5% más de conciencia a mis actividades de hoy, lo alinearé con la realidad. Hablaré más alto, siempre está lo de más alto. No me sobrepondré a mis emociones, aprenderé a planificar, escucharé a mi cuerpo, disminuiré el tiempo de ocio. ¿Qué tiempo de ocio? ¿Qué tiempo de ocio? A ver, ¿qué más he puesto por aquí? Si presto más atención hoy a mi manera de relacionarme con las personas, afirmaré mis necesidades. No me aislaré innecesariamente. Buscaré formas de evitar personas así. Definir importante de real. No sé. No ser tan condescendiente. Te lo compro. Aceptar todas las realidades. Si aporto un 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes, crearé nuevos vínculos a todos. Impondré comportamientos.
exigir respeto por igual. Conversaciones, mis deseos de la forma efectiva. Conversaciones, mis deseos de la forma efectiva. Trataré de hacer lo mejor para mí. Si aporto un 5% más de conciencia a mi hobby. Si aporto un 5% más de conciencia a mi hobby, a mi pasatiempo. Realizaré horarios de planificación. Registraré todo avance posible. Empezaré a definir metas a corto plazo. Me compraré un calendario chulo. Buscaré objetivos realistas. Reduciré el ocio vacío. Reduciré el tiempo que me paso sin hacer nada. Vivir de manera consciente significa para mí tomar las precauciones adecuadas a la situación, adelantarme a los hechos de la vida, preparar mi rutina para el día, escuchar a mi cuerpo, entender mis posibilidades, buscar remedio a mis deseos. Si aporto un 5% más de conciencia en mis actividades de hoy, hablaré con un tono más alto, organizaré mis prioridades, cuidaré la forma en la que me comunico, aceptaré mis sentimientos y los transformaré, buscaré cuidar mi cuerpo en todo momento, tomaré las medidas de seguridad adecuadas. Si presto un 5% más de atención en mi forma de relacionarme con las personas, crearé vías de entendimiento, preguntaré cómo están, me situaré enfrente de ellos, dejaré claras mis intenciones, aprenderé a escuchar antes de hablar, pondré atención a lo que me están diciendo. Las últimas 2 hojas. Si aporto un 5% más de conciencia en mis relaciones más importantes, dejaré de hacer bromas absurdas. Intentaré comprender mejor. Les llamaré por cómo están. Crearé vías de entendimiento. Dejaré de adelantarme a lo que ellos quieren. Les daré lo mejor de mí. Si aporto un 5% más de conciencia a mi futuro profesional, trabajaré en un plan de acción. Compraré un calendario. ¿Traes el calendario? Me centraré en objetivos a corto plazo. Trabajaré por conocimientos, no por dinero. Buscaré la forma de crear un negocio digital. Dejaré de utilizar las redes sociales tanto. Me centraré en mí mismo. Bueno, el ejercicio se va viendo de qué trata y pues durante la semana vais leyendo lo que habéis escrito y comprobáis si es verdad o no y vais realizando las oportunas correcciones. Cada uno pues tendrá las diferentes dependiendo de la situación en la que os encontréis, y así se va avanzando poco a poco y así finalizamos el primer pilar de la autoestima. Quedan 5. Hasta el siguiente.